Bienvenidos a un episodio más del podcast La Tejedora. En este podcast busco crear un espacio para hablar de diversos temas desde una perspectiva de género, antipatriarcal, antirracista y anticapitalista. Trataré, junto con mis invitados, de desenredar aquellos temas que nos generan interés, cuestionando lo que creemos, hacemos, decimos o consumimos, con el objetivo de revisar las creencias colectivas y poder construir las propias. En esta ocasión, platiqué con Cata Buzú. Cata es una mujer chilena, estudia lingüística y literatura y se dedica al activismo y a estudiar África desde hace aproximadamente 10 años. Realiza activismo digital y colabora de forma activa en diversos foros a nivel internacional. Durante este episodio, platicamos del activismo antirracista. A través de esta conversación, Cata nos cuenta un poco de su historia. ¿Qué contexto ha vivido como mujer negra en un país como Chile? ¿Cómo llegó al activismo? También nos explica un poco sobre los orígenes del racismo. Y tocamos temas como el racismo científico, el pensamiento decolonial y la blanquitud de mente. Les agradezco infinitamente que me acompañen en este viaje de la tejedora y ojalá disfruten este capítulo tanto como lo hicimos nosotras. Buen día a todos los que están sintonizándonos esta ocasión. El día de hoy estoy muy contenta de darles la bienvenida a todos a este nuevo episodio del podcast y de que podamos tener todos la oportunidad de platicar con Cata Buzú. Ella es chilena y es activista antirracista y estoy muy emocionada de tenerla en este episodio. Bienvenida, Cata, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí y por esta instancia. La verdad es que estoy emocionada por estar acá. Yo también estoy muy emocionada. Oye, aparte, bueno, ya no están ustedes para saberlo, pero hemos pospuesto esta grabación por diferentes razones como 1000 veces, entonces es muy esperado el poder reunirnos para poder platicar y pues bueno, estoy muy contenta porque en lo personal es la primera ocasión que voy a grabar con alguien que me va a ayudar a platicarnos acerca de toda la perspectiva antirracista, ¿no? Cómo interviene el feminismo también en este movimiento, en el antirracismo, cómo ustedes también se identifican parte del movimiento o no parte del movimiento, o sea, cuál es la línea en donde ustedes se ubican y poder platicar pues todas las dudas y cosas que puedan ir saliendo en esta plática, Cata. Te agradezco mucho que te tomes el tiempo para poder estar acá y para poder platicar de un tema que aparte que me parece importantísimo. En lo personal, no sé por qué particularmente esta parte del antirracismo me apasiona mucho. Entonces, el poder escucharte, pues me parece un regalo bien padre. Entonces, pues me gustaría que primero nos platicaras un poquito de ti, quién eres, qué haces, que te presentes con todos nosotros. Bueno, tal como habías dicho, mi nombre es Cata Buzú, o sea, Catalina, todo el mundo me dice Cata, eso sí. Estudio lingüística y literatura. Antes estudiaba una cosa muy distinta, que era odontología, pero justamente el activismo y mis ganas de investigar me trajeron hasta acá, hasta literatura, que es algo bastante distinto. Y no sé, bueno, me dedico así como al activismo y a estudiar África y la diáspora africana hace ya casi 10 años, porque empecé muy chica, y activismo digital en particular, empecé hace como 4 o 5 años. Y bueno, eso es lo que puedo decir en cuanto a lo que me dedico y más o menos qué es lo que estoy haciendo ahora. Oye, y dices que empezaste muy chica en todo el tema de empezar a estudiar al respecto, ¿no? No sé, no, obviamente, pues supongo que no como tal como activista, pero sí a informarte, a entender cómo empieza, o sea, qué ocurre que empiezas a indagar en esto. ¿Quién era Cata antes de eso? ¿Qué pasa y qué te lleva ahí? Sí, bueno, yo en general siempre hablo un poco de esto porque siento que es como un hito en mi vida y es precisamente cuando fue en el momento más o menos en el que fui consciente del asunto con mi cabello natural. Yo me alicé por primera vez el pelo con 12 años más o menos, 12, 13 años. em,
yo deseaba tener el pelo liso, o sea, yo como que no podía verme porque ya como que no soportaba el verme y me acuerdo que cuando lo hice entré como en una especie de conflicto interno, como de quería hacerlo, pero al mismo tiempo, ¿por qué lo estoy haciendo? Y suena como que a veces siento que pareciera que me lo invento porque estaba realmente chica como quizás para pensar esas cosas, pero fue ahí cuando yo dije como, ni siquiera lo hago porque yo realmente lo deseo, o sea, sí, lo quiero, pero porque los demás me metieron una idea en la cabeza sobre cómo yo debería ser, cómo son mis rasgos o cómo yo sería mejor en base a lo que las demás personas me decían. Y ahí yo empecé como a documentarme muchísimo. Empecé con activistas de Estados Unidos, Angela Davis, Kathleen Cleaver, si no me equivoco, y este tipo de mujeres, obviamente siempre como en un contexto estadounidense no sabía mucho más, no me imaginaba que, por ejemplo, en Latinoamérica iban a haber otras mujeres activistas mujeres negras activistas que me iban a inspirar, y mucho menos en Chile. Entonces me empecé a refugiar ahí y, y creo que ni siquiera era como algo que yo me forzara a hacer, sino que tenía esta curiosidad como el descubrirme y el saber qué podía hacer con todo eso, como con todo lo que sentía, con todo lo que me pasaba. Y me refiero específicamente al bullying, al este sentimiento como de auto-odio que tenía hacia mí misma siendo tan niña. Entonces creo que simplemente sin buscarlo, sin desearlo realmente, yo llegaba a esa información porque quería encontrar respuestas sobre quién yo era. Oye, ¿y qué pasa? O sea, a ver, no quiero como preguntar básicamente de qué, o sea, de qué se trataba el bullying, sino quiero entender, por lo que platicamos tú y yo fuera del episodio, entiendo que tú te desarrollaste como una mujer negra en un entorno blanco, ¿correcto? Sí. Entonces no tenías o no estabas tan relacionada como con una representación clara. Yo hace tiempo que veía el programa, la serie de episodios de Lizzo, donde hace el reclutamiento de sus bailarinas. En uno de los episodios ella hablaba que ella se podía asumir como una mujer gorda, que se podía asumir como una mujer negra, pero que lo que más la craqueaba, o sea, lo que la hacía perder cualquier tipo de seguridad y se ponía como muy ansiosa al respecto era con el tema del pelo, ¿no? Y para mí Ujú. fue, pues, la verdad, jamás me lo imaginé, ¿no? O sea, nunca, ni siquiera se me ocurrió que existía un tema que incluso pudiera pesar más que la gordura que yo la he vivido, ¿no? Y que tuviera que ver con el pelo. Entonces, me gustaría entender ¿qué ocurre con el pelo? ¿Qué ocurre con el cabello? ¿Qué es lo que viven ustedes? ¿Cómo se lee? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, es que desde los últimos 500 años el tema del cabello afro siempre ha sido un tema, inclusive incluso cuando la gente trata como de esconderlo, meter el polvo bajo la alfombra, como decir, ay, pero si su pelo es súper linda, no pasa nada, pero en realidad Mm, sí pasan muchas cosas, porque siempre es un tema el cómo lo llevamos. Eh, el otro día una chica que yo sigo, que es afroargentina, ella ocupa su pelo natural, pero de vez en cuando se pone pelucas lisas por mero gusto nada más, y es como que aún así recibía comentarios, por ejemplo, de que por qué se ponía una peluca aludiendo a que a lo mejor a ella no le gustaba su cabello. Entonces, ujú, con cosas así súper mínimas, nos demuestran que en realidad el tema del cabello en la gente negra, específicamente el pelo afro, sí constituye algo eh, para hablar, no sé, hace que esté en boca de todos, como simplemente ni siquiera a veces logro comprender. Antes era como que podía justificar a la gente cuando me decían cosas y ahora ni siquiera consigo como el por qué les podría molestar tanto. Quizás porque también ya me siento muy familiarizada con mi propio pelo, pero al final lo que ocurre como comunidad, obviamente no soy la vocera de todas las personas negras en el mundo, pero
hablo más que nada como de lo que ocurre en este contexto en Chile, lo que veo a veces en Latinoamérica con otras personas que me comentan su experiencia. Es como, de forma colectiva, siento que hay a veces unas ganas como de, no sé, podría decirse, buscar la aceptación blanca y ni siquiera es consciente. Es como, ok, ya déjame en paz, voy a hacer lo que me pidas o lo que sea necesario para que me dejes tranquila, o al menos así lo sentí yo por mucho tiempo. Y por eso yo también tenía ese conflicto cuando niña, como de, sí, me estoy alisando, me siento bien, pero ¿por qué lo estoy haciendo realmente? O sea, yo realmente cuando niña, yo, o sea, cuando era más chica aún, yo no tenía ganas de tener el pelo liso. A mí no me generaba conflicto mi pelo y tampoco era como una cosa de decir, ay, qué hermoso mi pelo, sino que yo simplemente era indiferente y con el paso del tiempo, cuando me daba cuenta que las personas tenían un asunto con mi cabello y que me trataban distinto, bueno, y no solo con mi cabello, también con mis rasgos que, bueno, las experiencias van variando, también varían si es que eres una persona más oscura o más clara, en mi caso yo que soy una negra de piel clara, hay otros factores que inciden ahí, que te voy a comentar más tarde, pero claro, o sea, como que yo me empecé a dar cuenta de estas diferencias que la gente em, demostraba hacia mí, y ahí yo sentí como, oh, pareciera que esto es un problema. No sabría cómo dar una respuesta de por qué, pero sí siento que hay una constante búsqueda de aprobación. Puede ser algo consciente o a veces inconsciente porque uno quiere estar tranquilo. Yo siento que lo que más quería era como que me dejaran de molestar, que me dejaran de mirar y ser gustada por la gente. Eso es lo que yo más recuerdo y que a veces como que me acecha ese pensamiento estando ya grande. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante porque justamente cuando platicábamos también, cuando nos conocimos, yo te decía que en cierta parte entendía el tema del pelo chino, ¿no? Porque yo, pues durante muchos años intenté siempre alaciarme el pelo y por mucho tiempo como que me costó mucho trabajo encontrarle el gusto a mi pelo, ¿no? Como el decir, me gusta chino, sino si no me lo alaciaba era porque no me daba tiempo, porque me resultaba cansado, porque me resultaba, no sé, no era práctico para mí, pero si por mí hubiera sido en ese momento durante muchos años, pues aún recuerdo, o sea, a recordarme muchas veces, sabiendo que con el pelo lacio me veía más delgada, que en la cara sentía que se me afilaba un poco más. Y al final de cuentas, el pelo lacio también representaba para mí una forma de adaptarme a la hegemonía que sí podía modificar, ¿no? O sea, que sí podía en ese momento decir, bueno, pues no estoy delgada, pero pues al menos estoy lacia y entonces eso lo disimula. Y, entonces creo que de pronto resulta una forma de darnos un poco de paz en la imposibilidad de modificar algo para poder caber, ¿no? O sea, como, bueno, pues al menos qué me disimula, qué me cambia un poquito, ¿no? ¿Qué me hace Ujú. parecerme un poquito más a la hegemonía y me hace al menos pasar más desapercibido, ¿no? Porque al final de cuentas, los rasgos físicos, las características distintas, lo que hacen es que te ponen en el ojo del huracán y resulta agotador, violento, y de pronto lo único que quieres, que te gustaría es pasar desapercibido, ¿no? Entonces, Ujú. me parece muy, o sea, como muy interesante cómo vamos depositando en algunas cosas tanto, pues tanta energía y tanta esperanza de que algo se vea distinto, ¿no? O que algo pueda cambiar mi relación con el entorno. Con lo que, o sea, con respecto a lo que tú me estás diciendo, también yo siempre he pensado que las otras opresiones también nacen de toda esta época de colonización, de esclavitud, eh, porque también siempre por parte de esta cosmovisión europea estaba el no ser como ellos, es decir, las personas negras, siendo que también somos personas muy variadas, somos una comunidad muy heterogénea, y por eso en la actualidad también es tan importante hablar de interseccionalidad, porque, eh, por ejemplo, cuando hablamos de gordura, pero
no sé, podemos también hablar de negritud y cómo esto se va a interceptar, o sea, se van a, perdón, interrelacionar. Y creo que al final el que incluso personas blancas que tienen su pelo rizado, no les guste su pelo rizado, también nace de ahí, nace de esta idea que se gestó hace tantos años y que se ha perpetuado, porque al final está en nuestro imaginario, ¿no? A lo mejor uno no dice de forma consciente como, no, es que, no sé, porque tales personas se ven mal o porque tal grupo de personas son inferiores. Quizá uno no lo dice con esas palabras, pero ya está dentro de nosotros como el sentir que tal forma de lucir el cabello o tener tal tipo de nariz no es tan lindo. Y es algo que crecemos con eso, o sea, en los medios, en las caricaturas. Yo creo que al final las opresiones vienen de algo mayor de este sistema que se llama al final racismo estructural. A veces puede ser complicado, pero es que viene de ahí y siempre tiene que verse con un enfoque interseccional, porque a veces la gente olvida a la comunidad negra en el sentido de que sí, somos personas negras, pero somos personas negras. em, Hay personas negras gordas, personas negras discapacitadas, personas negras trans, personas negras homosexuales. ¿Qué ocurre ahí? Eh, o sea, no podemos anular una cosa o la otra. Ahí inciden de formas distintas y se cruzan. Lo mismo el ser mujer y ser una persona negra al mismo tiempo, como ¿qué es ser mujer entonces? Claro, claro. Oye, y justo, pues platicábamos eso también, ¿no? Que yo te decía que a mí me pareció muy choqueante como en el momento en el que entiendo que la gordofobia tiene un origen racista, creo que por eso Ujú. me engancha, ¿no? Porque me parece muy fuerte darme cuenta de eso, ¿no? Que del rechazo sistemático que hay hacia mi tipo de cuerpo, hacia mi tipo de pelo, y que este tipo de rechazo existe debido a un origen racista, y eso pues parece un golpe de realidad muy fuerte. Me gustaría que nos platicaras un poco más de esto, ¿no? De qué va el racismo, de qué va, de dónde viene todo esto. Digo, sé que es muy complicado, ¿no? Pero a ver, que podamos empezar para principiantes. Sí, bueno, yo siempre cuando quiero hablar como un poco de las opresiones, siempre me meto de fondo en, por ejemplo, el racismo científico, que desde ahí, mencionando un poco lo que decía sobre el tema de la gordofobia, tiene estrecha relación porque estaba esta idea de, claro, ciertos cuerpos son mejores que otros, ciertos cuerpos son más lindos que otros, hay personas más inteligentes que otras, unas superiores, unas inferiores, pero por ejemplo el racismo científico empezó de lleno, por ejemplo, por ahí por el siglo XIX y más o menos por esa fecha está esta mujer sudafricana llamada Sarah Baartman, que quizás ya has escuchado sobre ella, que ella era de la tribu Khoikhoi. Y esta tribu, bueno, sus características físicas como más destacables, como que eran características de la tribu, era que eran personas gruesas, personas grandes, piernas grandes, un trasero grande, senos grandes, así, ¿ya? Y hombres blancos europeos eh, se mega interesaron, entre comillas, al final eso es puro morbo, pero eh, básicamente la raptaron, le prometieron una vida maravillosa si se iba con ellos y llegaron, por ejemplo, a Londres, que es el lugar que más recuerdo ahora, y la pusieron en estos freak shows como sitios como de parques de atracciones, por así decirlo, pero básicamente era como un zoológico, ¿no? Y una de las cosas es que ahí se gestaba esta idea como de, miren cómo es esta mujer, miren como lo grande que es, lo extraña que es, y miren cómo se comporta, como miren cómo es que ella se comporta como un animal. Lo que no sabían era que, obvio, tienes a una mujer raptada, no la dejas comer bien, no la dejas vivir, obviamente ella va a estar fuera de, de su juicio, pero más o menos yo diría que
estas cosas, por ejemplo, empezaron a justificar aún más el racismo, a decir como no, es que estas personas no se comportan, son personas que no están bien, personas que son inferiores, y mira el cuerpo que tienen, y también se decía como, entre más voluptuosas, entre más grandes y entre más gruesas, son personas menos inteligentes que con un cerebro incluso más pequeño, o sea, lo que te estoy diciendo igual es súper violento, pero eso era como la idea y mucho tiempo antes también era así, solamente que salieron estos hombres blancos científicos, científicos para la época, diciéndonos como, ah, mira, ahora yo te puedo decir por qué la esclavitud está bien, ¿no? Como eso. Y siento que eso se ha reforzado hasta el día de hoy. Siento que a lo mejor me fui como por una rama así súper rara, pero siempre me gusta mencionarlo porque, o sea, todo está hecho para un tipo de cuerpo. O Claro. sea, la ropa, los asientos, viéndolo por el tema del cabello, no sé, una gorra. O sea, como, ¿por qué asumirías que tengo que ponerme una gorra si mi pelo no cabe ahí? No sé, digo yo. Entonces, todo está hecho como para un cuerpo estándar y siento que cosas como esto, como el racismo científico, lo han sostenido aún más. Otra cosa súper importante es que inicialmente las personas, los esclavistas, ellos lo que querían realmente, lo que más les motivaba era la búsqueda por el oro. Entonces luego pasó todo este asunto de las plantaciones de azúcar, que también se volvieron locos, querían demasiado eso y para poder obtener estos productos era un trabajo súper pesado que la gente blanca no podía hacer, entre muchas comillas, y empezaron a secuestrar a personas racializadas para hacer ese trabajo. Y ahí es como que, digamos, se dio esto. Ahora, claro, yo siento que todas las épocas algo que tienen en común es que todos pensamos igual, generalmente, y yo creo que en esa época sí se daba mucho el, oye, pero esto que estás haciendo no está bien. Y ahí empezaron también esas justificaciones y estos supuestos estudios como para decir, no, es que en verdad estas personas no son humanos, entonces yo los voy a someter a este tipo de maltrato. Eso, yo creo que todo nace de ahí, como de las corporalidades, del fenotipo, que se usó como una justificación principal para Y de la ciencia, ejercer ¿no? violencia. Sí, sí. Me parece muy interesante porque justo, o sea, con la gordofobia ocurre lo mismo, ¿no? O sea, creo que Ujú, el pilar que inicialmente la sostiene es el argumento de que no es saludable, de que nadie debería optar por estar gordo, ¿no? Entonces, ante esa situación, a veces, durante muchísimos años, no a veces, durante muchísimos años nos desarmaron de argumentos, ¿no? Era como, ujú. pues sí, pues sí, yo tendría que elegir siempre ser la más saludable. Y la ciencia es la que mantiene muchísimas opresiones vivas, ¿no? Oye, y Sí. bueno, entonces tú empiezas como a investigar, empiezas a empaparte, ¿y qué vas descubriendo? O sea, cómo es este camino? Uf, mira, la verdad fue como que a mí me sorprendió muchísimo cuando, por ejemplo, escuchaba a Angela Davis. Es la que siempre menciono porque fue la primera que yo realmente vi, escuché y leí. Y decía cosas como tan, o sea, cosas que yo había pensado ya antes, o cuando veía el movimiento Pantera Negra y los documentales en donde hablaban acerca del cabello y de los rasgos y de los privilegios, yo decía como, sí, o sea, sí, a mí me pasa lo mismo, yo pienso lo mismo, me han dicho lo mismo. Entonces fue como que ya entré en un bucle que en realidad no supe parar hasta ahora. Y, sí, y fue revelador, porque yo siempre sentí que yo era la única que estaba viviendo eso. Y además estaba esta situación de que sí, era una persona negra, pero vivía en Chile. Y yo sentía que en Chile no había negros. Claro, estaba mi papá, ya. Pero era como mi papá y yo. ¿Y quién más? Y cuando veía gente negra en la calle, era como, no, así como ya, pero no deben vivir acá o no deben ser personas chilenas. Claro, yo sentía como que yo era la única. Y
bueno, por mucho tiempo, por ejemplo, en mi colegio, yo fui la única persona negra y después cuando estaba un poco más grande llegó otra niña que era colombiana, pero no, era un colegio igual más o menos grande y que yo fuera la única persona también me hacía sentir como bueno, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién me va a hacer caso si nadie más me va a entender? Oye, ¿y cuál es o sea, cómo interviene culturalmente? O sea, no sé si en algún momento eh, ¿quién es, en tu familia, quién es negro? ¿Tu papá? Me dijiste que me habías dicho que es tu Sí, papá. ¿Tu papá en algún momento interviene en esta formación, en explicarte lo que implicaba ser negro, en tal vez hacerte consciente de tu raza? Perdóname mis referencias, pero pues es lo que tengo. Y me acuerdo que una vez viendo Grey's Anatomy, no sé si la viste, pero no, en algún momento la protagonista adopta a una niña negra, ¿no? Que eso también me parece, bueno, o sea, terrible. Pero una de las cosas que hablaban era como que visibilizaban la parte en donde le decían, o sea, entre la pareja que la adoptó, como la importancia de acercarse a personas negras para poder sensibilizarse de cómo podían acompañarla, porque o sea, porque como personas blancas no tenían idea de, pues, no lo decían así, pero pues de las opresiones que iba a vivir, ¿no? Entonces, culturalmente entiendo que debe de haber una intervención que explique, que haga conciencia de raza, ¿no? Y de opresiones, supongo. O sea, ¿cómo es la intervención ahí de tu papá? Y digo, si también nos puedes platicar un poco qué tanto tu mamá sabía al respecto, qué tanto intervenía ella también, o qué tanto no se metía. bueno, mira, mi papá, él de niña que me decía como, tú tienes que ser consciente de que en este país tú eres, o sea, bueno, soy una persona negra, él me lo decía, pero me decía como, tú en Chile eres negra. ¿Y qué quería decir con eso? Como básicamente te van a extranjerizar, no te van a ver como una persona chilena, porque además Chile tiene un complejo de blanquearse mucho y blanquear su historia, entonces como que con mayor razón menos van a poder verte o creerte de que eres una persona negra nacida en Chile. Él siempre como que me recalcó eso y sobre todo cuando empezó a ver que en el colegio, por ejemplo, o en ciertas partes, yo sufría racismo. Me decía como que tenía que ser consciente de eso y empezar a buscar como herramientas para defenderme. Pero nada, igual, y siento que mi papá también se empezó a involucrar en esto porque me veía muy interesada como por saber sobre mi familia, por la cultura afrocubana, por África, em, pero diría que no logró ser algo tan influyente en mí en un principio, porque a pesar de todo yo igual me rodeaba mucho más de mi familia blanca. Y aquí viene una cosa que yo siempre digo, pero es que a veces no gusta, pero mi familia blanca igual es racista, ¿no? Ujú. Y siento que al final todas las personas son racistas en mayor o en menor grado. Existimos personas que estamos siendo conscientes de esto y estamos tratando de descolonizar nuestra mente y de derribar ciertas creencias, pero yo creo que el antirracismo parte por esa confesión de sí. ¿Sabes qué? He sido racista, he tenido estos pensamientos o aún lo hago. Creo que por ahí parte y entonces es curioso porque cuando la gente te dice como no, yo no soy racista si yo tengo un amigo negro o mi pareja es una persona negra, sí, pero mi mamá también estuvo con una persona negra, tiene una hija negra y también a veces reproduce cosas racistas. Y puede que suene mal porque es mi mamá, pero yo también como activista tampoco puedo hacerme la loca y claro, voy a educar a las demás personas y voy a hacer pedagogía a las demás personas y no a mi mamá y no señalarlo. A mí me parece súper importante señalar esas cosas incluso cuando son mi familia y gente que quiero. Y claro, siento como que mi mamá también se daba cuenta, Em, ella hacía lo que podía, ¿no? Eso está claro y creo que muchas madres blancas con sus hijas e hijos negros lo hacen, pero puede que no haya tampoco esa verdadera
como realmente ahondarse en ese mundo porque hay un miedo también de hablar de raza. Y es como que la gente trata de decir como ya, pero es que no existen las razas, somos solo una, la raza humana, eso no importa, yo no veo colores. Y es como, sí, o sea, en un mundo ideal eso podría funcionar, pero no, estamos dentro de un sistema que es racista y que funciona de esa manera. O sea, no es como que un capricho de uno nomás. Entonces, creo que es necesario hablar de raza y quizás mi mamá podría quizás haber tenido esa idea de como omitirlo, intentar omitirlo, pero se vuelve también contraproducente para, a ver, yo creo que a lo mejor se volvió contraproducente para ella en el momento en el que vio que en el colegio me molestaban, en la calle me decían cosas y hasta grande. Entonces, ahí es como que yo creo que genera como alarmas. Y esto te digo como cuando yo era más niña, porque ahora mi mamá es mucho más consciente y más por a todo lo que yo me dedico y todo lo que ella también ve, tiene que verlo. Y en resumidas cuentas, yo diría que soy activista más como por eh, mi propia curiosidad y ganas de saber más porque, no sé, siempre estuve en un entorno blanco en donde la gente como que trataba de bajarle el perfil al racismo. Sí, y justo ahorita que lo mencionas, digo que sí particularmente hablar de racismo, o sea, en lo personal, es donde más vulnerable me siento, ¿no? O sea, de poder decir algo mal, porque estoy clara de cuántas formaciones racistas hay en mi mente, ¿no? Y en la de mucha gente. Entonces, poder empezar a hacer conciencia de este proceso pues, de entender y de reconstruir lo que decimos, se vuelve Ujú. difícil, sobre todo por la parte en donde nos toca aceptarlo, ¿no? O sea, donde nos toca decir, sí, lo que estoy diciendo es sobre Sí, este profesor, ¿no? sí, bueno, es que con eso de que somos como, o sea, tenemos estos pensamientos racistas como internalizados, incluso a uno como persona negra le puede pasar, quizás con mi propia raza no me ocurre tanto, creo que no me ocurre en realidad, pero también nos olvidamos, por ejemplo, de personas asiáticas racializadas o las personas indígenas y que a veces uno también puede tener em, ciertos prejuicios y pensamientos racistas que a veces uno no se los plantea. En un curso que yo tomé el año pasado, tenía un profesor de raza negra y una profesora que era asiática, de ascendencia china. Y claro, ellos estaban en este acuerdo de que sí, en verdad los procesos de racialización y de racismo que sufrían estas dos racializaciones o sea, estas dos razas, perdón, eran diferentes. O sea, podía haber quizás más o menos privilegios dependiendo la raza, pero también las personas asiáticas también eran violentadas por ser asiáticas. Entonces, creo que parte también por cuestionarse todas esas cosas. Yo como persona negra también puedo tener quizás ciertas ideas o ciertas palabras que uno tiene pegadas y es como, oh, sí, tengo que cambiar esto porque no está bien. Y a veces lo olvidamos. Es muy complicado, ¿no? Y al final, por ejemplo, en México, pues hay muchísimo racismo, pero no es el racismo del libro al que estamos acostumbrados, ¿no? El racismo es con personas negras, ¿no? Pareciera que es el que vive Estados Unidos y ya. Ujú. Y en México, pues en realidad tenemos un problema de racismo brutal, ¿no? Es un racismo estructural que ha colocado a la gente racializada que es o sea, que la gente morena en México es el 87% de la población, si no me equivoco, en un lugar en donde
como ahorita que ahorita quiero mencionar el tema, ¿no? Que tú decías, Chile tiene un complejo de blanquearse, México también, ¿no? O sea, yo creo que América Latina en general, no puedo hablar de todos porque no conozco, pero al menos sí puedo decir que México tiene una necesidad de blanquearse constantemente que cuando te das cuenta resulta apabullante, ¿no? Y darte cuenta que Ujú. a costa de esa necesidad de blanquearse, se ha oprimido al 87% de la población, híjole, y que aparte de eso todavía lo cuestionen, no lo entiendan, lo nieguen, que digan que México no es un país racista, o sea, resulta Ujú. frustrante, ¿no? O sea, dicen, ¿cómo es posible que no te des cuenta? Pero bueno, no me di cuenta yo también en algún momento no nos hemos dado cuenta, pero Sí. también creo que esa es nuestra responsabilidad, eh, poder ver otras perspectivas si ya las tenemos de frente, ¿no? Oye, Ujú. y bueno, y entonces ¿tú en qué momento empiezas o decides que quieres hacer activismo? Más que una decisión fue un impulso, porque me acuerdo que vi una noticia justamente de, ya casi no me acuerdo cómo era, pero decía como el porcentaje de sangre indígena que tenía la población chilena y que la gente estaba negando esto. O sea, al final nace como justo de lo que estábamos hablando. Y me acuerdo que yo puse así como mi historia, como cómo era posible que negaran así su historia, así como que fue un enojo y un desahogo. A mí no me seguía ninguna persona negra en Instagram, tenía como, no sé, 500 seguidores, bueno, tampoco es que tenga un gran público ahora, pero al menos ahora tengo un público diverso y, y además como con ganas de aprender, ¿no? Entonces, Claro. en ese momento a mí me seguía gente del colegio, algunas amigas, todas eran personas blancas, y era como que, sí, sí, ya te escuchamos, y nadie me hacía caso. Y aún así yo igual seguía como publicando cosas, no hacía post ni nada, pero subía ya mis opiniones y así. Y para 2020 ocurre la lamentable muerte de George Floyd, que hizo como que las personas negras en Chile eh, subiéramos una imagen como a modo de cadena de las vidas negras importan, con un cartel que dijera eso, que las vidas negras importan. Y ahí empezamos como a generar redes y ahí mi mente voló porque yo no conocía a mujeres negras nacidas en Chile, de mi generación. Y después voy viendo y hay mujeres, no sé, de 40 años, negras, nacidas en Chile. Y yo, ¿qué? Así como, ¿qué pasa? Y ahí empecé con todas, como a publicar mucho más seguido, a opinar más seguido, como que ya ahí mi cuenta dejó de ser algo más personal y empezó a ser netamente de mi opinión sobre el antirracismo y, bueno, el racismo. Y hace un año empecé como a hacer posts, así tipo de estos carruseles, Ujú. pero nunca nacen como de una idea, sino más bien de un impulso, como que si hago un post y es porque, muy probablemente es porque fue algo que escuché, que me dijeron y me enojó. Y eso es un post ahora. Sí, de verdad. Oye, pero aparte, bueno, a mí me encanta. El otro día vi que estabas en la ONU. ¿Por qué estabas en la ONU? Bueno, en ese día en específico estábamos trabajando en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero ahí necesitaban diferentes organizaciones, por ejemplo, organizaciones de personas afrodescendientes, organizaciones feministas, de la comunidad LGBT y Q+, y así, o activistas medioambientales directamente. Y bueno, trabajar en el borrador de esta agenda, pero teniendo en consideración las diferentes propuestas de estos grupos. Y con mi organización, que es la Red de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, Red Juafro, de forma más corta, eh, planteamos este tema como desde las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones negras en América Latina y el Caribe. Pero
eso, o sea, para mí es algo nuevo porque yo estoy recién partiendo en estas instancias, pero estoy muy contenta de estar como haciendo activismo en espacios ya importantes y que se salga un poco de esta digitalización, que era lo que más me importaba, porque era como, no quiero quedarme solo aquí con mi celular publicando cosas. Claro. Oye, ¿y cómo llegas a Juafro? Bueno, la red en verdad partió porque vieron como mis posts, o sea, yo a estos chicos ya los había conocido de antes, pero también creo que llegamos al final a conocernos justamente por el tema de las redes sociales. No sé quién habrá sido a quién primero, pero fue como que me dijeron, mira, nos gusta lo que haces y queremos que estés en la organización. Y aquí estoy. Creo que al final, si bien a mí me pone un poco ansiosa las redes sociales, la verdad, y a veces lo evito, así como que me voy por meses, pero a pesar de todo eso, debo admitir que me ha generado este tipo de oportunidades y redes con personas que también están en busca de hacer este tipo de cambios, y no solamente con personas negras, sino con personas de distintas comunidades que están haciendo distintos tipos de activismo. Me decías que estudiaste, que empezaste estudiando odontología, ¿no? Sí. ¿Esto cuándo fue? ¿En qué año fue? ¿En qué año empezaste a estudiar? En el 2020 empecé odontología. O sea, se juntó junto con algo más que había pasado en el 2020, ¿no? Sí, ay, sí, mira, es que yo en realidad siempre he sido súper hada de biblioteca, o como que siempre he Ajá. estado leyendo mucho y todo, pero siempre sentí como que algo era mucho más serio estudiar una carrera convencional y además se me daba bien, entonces era como ya me voy a ir a una carrera de salud. Pero claro, siempre ha estado esta como motivación que me da o ese impulso, la rabia, no sé, de hablar y como de expresarme más bien. Y como que trataba de ignorar eso porque igual hacer activismo toma mucho tiempo. Yo creo que te das cuenta, o sea, a veces uno quiere hacer algo por Instagram y es como que uno piensa que se le van a ir 20 minutos y te puede estar 3 horas haciendo un post o A editando un veces no video. sé, a veces solo me pregunto si tal vez yo soy la que no es buena para esto, es como cuánto tiempo me puedo tardar. Sí, entonces imagínate eso y odontología, una carrera súper pesada que de verdad te consume todo tu tiempo. Entonces yo trataba de ignorar este bichito que me decía como, no sé, como haz activismo, no sé. Y ya el año pasado, como que, no sé, me vino esa revelación como de, no, realmente quiero estar acá, como, sí, se me da bien, pero me mueve o me da tiempo para hacer las cosas, incluso ya graduándome tampoco tendría tiempo para hacer activismo y lo que yo realmente quiero es hacer activismo y aportar lo que más pueda. Entonces, simplemente tomé la decisión y fue como que en cuanto tomé la decisión esa misma semana empecé a hacer todo para ver cómo me podía cambiar. Y fue igual una sorpresa para la gente, pero sobre todo por la estigmatización que tiene las humanidades, así como las artes, al menos en Latinoamérica. Y para mí fue difícil como afrontar esos comentarios, de como que perdí una oportunidad, de cómo me cambié de odontología a letras. Pero siento que se me han abierto muchas más puertas desde que estoy haciendo algo que realmente me gusta y que me permite conectar con lo que hago a diario, que es literalmente, no sé, investigar. O sea, lo que estudio me permite acercarme más a la historia, a la negritud, y eso es súper lindo. Así que creo que sí, a lo mejor para otras personas es como, o sea, gente que me conoce, mi círculo más cercano podría haber sido un capricho, una tontería, pero para mí tiene todo el sentido del mundo haberlo hecho. Y, y siento que estoy haciendo más cosas de las que hacía cuando era estudiante de odontología.
Sí, sí, aparte cuando como que apasiona mucho, ¿no? O sea, como que no puedes dejar de pensar en eso. Este, Sí, oye, exacto. Y que a veces no sé si te pasa, pero escucha a la gente que dice algo, no sé, súper racista o homofóbico y en tu mente ya lo estás analizando, así como, ¿qué sí, estás hablando? Y no paras de pensar sí, en a eso mí nunca. todavía me cuesta trabajo frenar, o sea, de pronto ya más, o sea, ya digo, ay, ya no me voy a enganchar con todo el mundo porque también yo no puedo ir Sí. educando a todo el universo, pero todavía me cuesta, así de pronto ya me estoy peleando otra vez en Facebook y digo, ya no voy a ser cliente de esto porque, porque pierdo mucho tiempo. Este, oye, y bueno, ¿y tus papás qué dijeron de que te cambiaste ¿Tú ya tenías claro que querías letras o estabas dudosa entre otras carreras? Mira, yo cuando era más adolescente, yo quería literatura, la verdad. Ujú. Pero claro, entonces cuando dije ya no quiero más odontología, igual pensé en estudiar historia, en idiomas, psicología, pero igual todo como de la misma área, ¿no? Y al final dije, nah, literatura, X. Y ya, aquí estoy. Y Y tus mis papás papás, bueno, dijeron que está bien. sí, mira, mi papá es dentista, pero yo nunca estudié odontología porque él me lo haya sugerido, sino que para mí él siempre ha sido una inspiración y siempre me he visto también muy reflejada en él, aparte que soy muy igual a él físicamente, entonces como que, no sé, dije, sí, él me va a apoyar, además se me da bien esto, ok, pero mi papá, a pesar de eso, fue el que menos se escandalizó, de hecho, él me preguntó, me dijo como, ¿te gusta la carrera? Porque me vio que yo estaba así como muy desanimada ya, como que yo lo único que quería era irme y, y él mismo me pregunta y cuando le digo, me dijo, ok, ok, ya, y él me ayuda a decirlo a mi mamá eh, que me quería cambiar de carrera. Y él le dijo como, "Ah, no, Catalina quiere estudiar literatura." Y yo creo que mi mamá pensó que le estaban tomando el pelo, pero Ay, oye, pero X. qué padre que pudiste hacer un cambio. O sea, a mí me parece, o sea, voy a sonar a ser una viejita, pero me parece increíble el poder haberte dado cuenta de tantas cosas desde un momento tan temprano, ¿no? O sea, como, y bueno, y seguramente para ti también en algún momento dirás, oye, qué increíble que ahora los niños se den cuenta, ¿no? Y entonces ya, eventualmente, pues, creo que no habrá nada de que darse cuenta porque ya no sé si se seguirá replicando, Ujú. pero no nos tocará a nosotras, pero qué padre que pudiste haber, o sea, que pudiste intervenir incluso en tu formación académica para poder dedicarte a Sí. algo que te gusta tanto, ¿no? Sí, de hecho, con la literatura quizás desde fuera se puede ver como, ay, ya, pero ¿qué te va a entregar la literatura en pos del activismo? Y en verdad mucho. Estoy incursionando en todo lo que es la literatura afrodiaspórica y me vuela la mente porque no me puedo creer que hayan tantas mujeres negras que escriben no solo en la actualidad, sino desde hace 2, 3 siglos atrás, incluso eh, cuando eran personas que habían sido esclavizadas y aún así se dedicaban a la poesía, a hacer activismo, que bueno, en ese momento no estaba con esas palabras, pero es súper inspirador y me permite también estudiar historia y la historia que no se conoce. Entonces, a mí me acerca muchísimo ver como que hay hombres y mujeres y disidencias que se dedican a lo mismo que yo, pero no lo hacen solo ahora como contemporáneos, sino que ya hace mucho tiempo. Y a mí me inspira, me hace darme cuenta que en realidad no, mi cambio, mi decisión no fue una tontería, no es una pérdida de tiempo, tampoco estoy arrepentida de haber estudiado odontología también, porque cuando yo estaba en odontología también me podía dar cuenta de esto que te explicaba en un inicio del racismo científico, de cómo los dentistas a veces te pueden hacer una propuesta de algún cambio en tu rostro, pero ¿de dónde vienen esas propuestas? Viene de un canon de belleza. Todavía me acuerdo muy bien cuando una conocida que es chilena, una mujer negra, eh,
quería al principio usar brackets, pero luego me dijo, es que me da miedo ponerme brackets con él porque me da la sensación de que este dentista tiene muy arraigada la idea de que yo debería tener los dientes pequeños o tener una arcada pequeña. Y es como, hasta en eso está el racismo. O sea, básicamente el quirófano está como plagado de ciertas ideas de cómo debería ser el cuerpo, ¿no? Y a mí la odontología me permitió conocer eso también, como ver cómo es que se cree que una cara es perfecta, cómo se cree que ciertos dientes son perfectos, cómo se cree que cierta forma de cráneo es perfecta, y eso viene del racismo. Entonces, para mí tampoco fue una pérdida de tiempo estar en odontología, aprendí mucho y siento que tengo como doble conocimiento ahora, así que eso. Está bien padre, porque si te das cuenta o sea, justo el otro día escuchaba como, no me acuerdo, la verdad te mentiría, no me acuerdo dónde, pero hablaban de cómo el cinturón de seguridad resulta menos seguro para las mujeres, ¿no? Porque está diseñado para el cuerpo masculino y tiene ciertos fallos cuando funciona en cuerpos femeninos. Y, y me parece muy interesante, o sea, ha sido un proceso, incluso en mi carrera, ¿no? Eh, Haber estudiado psicología hoy me resulta muy interesante para poder entender todo lo que nos enseñaron y replicamos, pero que está visto desde una perspectiva únicamente patriarcal, blanca y pensando y masculina, ¿no? O sea, Ujú. y fuera de eso no cabe nadie, y solo no caben, o no cabemos, o sea, solo no cabemos todos ahí, sino que aparte de que no cabemos, te hacen pensar que estás mal, o sea, que lo que tú eres Mm. solo no cabe, sino no debería de existir, o no debería de ser así, o tiene menos cualidades, o una serie de cosas que descalifican a la mayoría de la población, ¿no? Exacto, y cuando uno presenta también esas ideas como con un enfoque feminista, enfoque antirracista, antigordo, es como que te tratan como que uno estuviera tocando un punto muy específico y un caso súper aislado y que ya no vale. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo una historia masculina, blanca, patriarcal, como lo universal, como el estándar. Entonces, claro, si después viene una mujer y te dice, no, lo que pasa es que tú deberías ver esto con un enfoque feminista, y luego te viene una persona negra y te dice, sí, y además súmale este enfoque antirracista, y así vamos sumando y sumando, claro, ellos te podrían decir, ay, pero es que estos son casos aislados. No, o sea, no es así. Yo diría que es más un caso más aislado y más específico hablar de esta historia blanca y patriarcal que sumar todo este entramado de opresiones. Sí, Eso. totalmente. Resulta más, más ocasional lo que nos hacen creer que es muy común, ¿no? Oye, y, Ujú. y hablando un poquito de justo del feminismo, ¿no? Me encantaría que nos expliques qué ocurre con el racismo y el feminismo. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿En qué momento estamos? Entiendo que, que surge, si no me equivoco, el mujerismo, o Eh, estoy confundida. Bueno, a ver, mejor platícanos tú. sí, es que cuando hablamos de feminismos, es importante hablar en plural, y cuando hablamos de feminismos negros o afrofeminismos también. Esto que me planteas tú del mujerismo es una rama del feminismo, y se da bastante en África. O sea, como que siento que no es tan popular aún o no está tan en boga como aquí el decir soy mujerista africana, pero sí, tiene enfoques distintos igual, a pesar de estar dentro de como esta idea del feminismo como general, tienen enfoques diferentes. Siento que los feminismos negros, la principal diferencia que podría destacar yo es que también
se incluye la relevancia de la presencia masculina ahí, del varón. ¿Pero por qué? Porque se tiene en cuenta el tema de la raza. O sea, se sabe que sí, es ser mujer, pero también es ser una mujer negra. ¿Y qué pasa ahí? Una mujer negra vive el racismo, o sea, perdón, vive el machismo con unos tintes de racismo que una mujer blanca no lo va a vivir. Ahora, ¿quiere decir que las mujeres blancas no sufran eh, la violencia machista? No, no, no es eso, sino que simplemente hay cosas que las mujeres blancas no van a poder vivenciar, porque su raza, su etnia las privilegia, ¿no? Y no está mal decirlo tampoco, porque cuando hablamos de privilegios también está eso como de, no, yo no soy privilegiada, a mí me costó llegar hasta donde estoy ahora. Sí, pero dentro de todos esos obstáculos que se te presentaron, tu raza no era un obstáculo. Entonces, el feminismo negro, los feminismos negros destacan eso principalmente, como lo que yo podría decirte como lo más importante para mí. Ahora, quiere decir Ujú. que tendríamos que estar siempre, o sea, porque se incluye o se considera la opinión del hombre negro, ¿sería lo mismo hacerlo con un hombre blanco? Creo que no. Creo que no, no sé si debería hacerse lo mismo porque igual los hombres blancos heterosis como que son justamente esta representación de las opresiones, ¿no? Como, o de los privilegios, como no quiero decir tampoco que ellos tengan la culpa, porque se puede dar esa Sí, inferencia, pero son la pero punta de la pirámide, son la punta de la pirámide y les toca, justamente, ¿no? Les toca recibir lo lo más. dijiste, sí, claro, lo dijiste así. Y bueno, otra cosa súper importante es uno de los motivos por los cuales yo no estoy siendo parte del movimiento feminista como general, y es que el piso de unas termina siendo el techo de otras, ¿no? Justamente este simbolismo de la pirámide, de que dónde quedan las mujeres negras. Estamos Sí, abajo, hay estamos una en la frase que base. dice, sí, hay una frase que dice, el techo de cristal que rompen las mujeres blancas lo barren las mujeres racializadas, ¿no? Y justo ocurre así, ¿no? Me parece que es real y es duro y es fuerte, pero aún ocurre y ocurre todo el tiempo, ¿no? Oye, Ujú. y ahora, si yo no entiendo mal, el feminismo, o sea, de pronto están un poco peleados el racismo y el feminismo, los feminismos, como que se han un poco separado, no sé si lo leo bien, si no lo estoy leyendo bien, pero han querido separarse, ¿no? Han querido como poner una línea. ¿Es real? O sea, lo estoy percibiendo bien. Yo creo que esta línea, si se pone en realidad es por mera protección. Yo, por ejemplo, no salgo a marchar un 8 de marzo por mi protección, porque me hace sentir muy insegura estar en un espacio en donde si yo salgo con mi cartel y la gente me va a mirar y me va a decir algo o se va a reír o incluso me van a decir, ay, es que el feminismo no es la madre de todas las luchas y por eso, así como tu tema sobre la raza, sácalo, para mí no es un lugar seguro. Entonces, yo creo que si se marca estos límites y estas diferencias, precisamente por eso. Pero ahora, esto yo lo hablo desde mi perspectiva, porque hay muchas mujeres negras que igual están en estos espacios feministas y salen a marchar, pero para mí no es un espacio seguro. Además, me genera ansiedad como Ujú. punto principal y no sé, siento que eso, esa frase que te decía de ay, el feminismo no es la madre de todas las luchas, me choca, porque no se trata de eso, se trata de que cuando tú estás negando ese tipo de temas en un espacio feminista, estás negando otras formas de ser mujer también. Claro. Esa universalización de lo que es ser mujer daña a otras personas. A mí me daña, o sea, como, sí, eh, pero estás teniendo en consideración que, por ejemplo, a mí en la calle me acosan y piensan que soy prostituta solamente por ser negra. Y lo digo con esa palabra en el sentido no literal, sino como la palabra que se utiliza, ¿no? Como el creer que
por ser una persona negra voy a cumplir con ciertas ocupaciones. Eso, o sea, siento como, tenía que aclararlo, ¿no? Como que son las palabras que utilizan y que los hombres suelen decir. Y, y es súper choqueante que después otra mujer venga y te lo diga como si eso no pasara o como si es como algo que muy ocasional. Y a otras mujeres negras le ocurre, y a disidencias también. Sí, es que justo ahí yo me conflictúo un chorro, ¿no? Porque digo, no debemos autonombrarnos feministas si no entendemos de qué va, ¿no? O sea, Ujú, que al final de cuentas eh, se llamó feminismo, pero se pudo haber llamado de otras mil maneras el movimiento, ¿no? Que si no estás entendiendo todo lo que cabe aquí, entonces no te estás dando cuenta que aunque te autonombres feminista, sigues siendo cómplice del sistema patriarcal, ¿no? Y eso es lo que debería de importarnos, eso es lo que deberíamos de estar atendiendo, no estar peleándonos por quiénes caben y quiénes no caben, porque esa problemática ni siquiera existe en la realidad del movimiento, ¿no? En el origen del movimiento, en que creo que al final de cuentas el movimiento permitió visibilizar que existen opresiones, pero esas opresiones nos ujú, atraviesan a todos, ¿no? sí. Oye, y bueno, entonces ¿ustedes se denominan, tienen alguna forma de denominarse, de identificarse? Eh, yo en lo particular, yo como Catalina, me considero una mujer antirracista y Ujú. antipatriarcal. O sea, mis ideas, mis lineamientos van por esa área igual. O sea, el que yo diga, no, yo no voy a la marcha o cosas así, no quiere decir que yo esté en contra de esas ideas, porque incluso sería, no sé, contradictorio. Pero, no sé, generalmente hay mujeres negras que sí se autodenominan como afrofeministas o militantes del feminismo negro, pero es muy variable. Yo no solo como que me desligo un poco del nombre feminista, sino que además tengo una separación física con los espacios porque a mí no me hace sentir muy cómoda. Justamente esto que te decía, como el invalidar mis posturas y mis vivencias, que a veces no tienen que ver netamente con el racismo, pero tampoco netamente con el machismo, sino que con ambas, o sea, como unidas. Entonces, me parece fuerte cuando veo que alguien me lo invalida o cuando incluso escucho a hombres, eh, como te decía hace un rato, como usar la palabra como, o sea, asociar el ser negra, la negritud, con tipo la palabra o no sé, el adjetivo prostitución, como el decir, ah, todas las negras son de tal forma y no porque realmente ser una trabajadora sexual también sea malo, eso dejando en claro como mi posición, sino el cómo ellos desde una visión súper despectiva hacen esas asociaciones. ¿Me explico? Sí, totalmente. Oye, hace ratito mencionabas una cosa que me llama la atención porque justo me recuerda a un pensamiento que tengo constantemente y una duda que tengo constantemente. Decías, la relevancia de la presencia masculina en los temas de racismo es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué, desde tu perspectiva, digo, creo que es una pregunta difícil de responder en el sentido de que Ujú. creo que hay muchos factores que juegan aquí, pero desde tu perspectiva, ¿cuál es la primera opresión, la raza o el género? Uf, para mí la raza, Para ti la raza. Sí, sí. creo que yo también siempre llego más a esa respuesta, pero cuéntame. Sí, porque, a ver, eh, cuando se es un varón negro, un hombre negro, igual no quita que los hombres negros no violenten y generen violencia machista, eso existe, está claro. Ujú. Y, y es muy condenable también dentro de la comunidad negra, no, no se pasa por alto. Pero hablando simplemente como sujetos, como individuos, eh, la racialización siempre está como primero, ¿no? Como, además que es muy visible, entonces basta también con ver el trato y las diferencias que puede haber entre una mujer blanca y una mujer negra o una mujer indígena. Son
queda como implícito, pero existe. Y insisto, no quiere decir que no hayan otras opresiones atravesando eh, a una mujer blanca, obviamente lo hay, pero justamente el tema de la raza no es un obstáculo para ella en este caso, Claro. bajo este ejemplo. Entonces, para mí es lo primero. Eh, incide en el trato, en el perfilamiento racial, o sea, desde ahí, cómo te tratan en un servicio público, cómo te tratan cuando vas al supermercado. eh, es complicado decirlo, pero así lo veo. Sí, y creo que al final de cuentas, como te decía, depende de muchas circunstancias, ¿no? De dónde estás ubicado, o sea, de muchas cosas que hacen una intersección importante, pero sí, yo también, digo, me lo pregunto mucho porque trato de entenderlo de esta forma piramidal y poder un poco ponerle imagen a las interseccionalidades en mi cabeza, ¿no? Pero siempre estoy en esta disyuntiva. Oye, y el otro día justo leía en un libro hace unos 3 días y me viene a la mente porque quiero saber si tú de casualidad entiendes un poco más al respecto. Estoy haciendo una publicación, estoy armando una publicación al respecto de brecha salarial y, y un dato que decía era que en Estados Unidos el 80% de las mujeres negras son el sostén de su casa. ¿Tú tienes idea de esto por qué ocurre? El sostén económico. Yo diría que es porque igual hay un asunto como con la paternidad negra, podría decir. Podría partir por ahí. No sé, la paternidad caribeña, afrocaribeña, africana, es media compleja y justamente yo diría que ahí está incidiendo no solo el racismo, sino que también el machismo. Porque ¿dónde quedan las mujeres negras? Muchas veces ocurre que incluso los hombres negros dejan a un lado a las mujeres negras. Esto es como súper discutido dentro de la comunidad, cuando se habla del amor afrocentrado también, y el cómo es que es difícil para una mujer negra eh, encontrar relaciones afrocentradas porque hay personas negras que no quieren relacionarse con otras personas negras. Y podría irme por ahí, pero no tengo datos duros sobre Bien. eso. Pero eso yo lo he pensado. Sí, me parece interesante porque digo, tal vez hay algo ahí que no estamos viendo, ¿no? O sea, de lo cual no tenemos conocimiento, porque entendiendo que eh, una de las principales víctimas de las brechas salariales en Estados Unidos son las mujeres negras, ¿no? Por arriba de las mujeres latinas, pero en realidad por muy poco. Me sorprende que el 80% de esta población sea quien mantiene las casas, ¿no? O sea, entonces me habla de una doble brecha salarial, o sea, o triple, o ya no sé cuántas sean, porque no solamente Mm. tienen la brecha salarial por raza, sino también tienen una brecha salarial porque no hay el que en teoría provee, como está estipulado socialmente, y que tiene más, y que es una figura que tiene un poco de más acceso a una brecha, porque al final los hombres negros también tienen esta brecha salarial sobre los hombres, o sea, por debajo de los hombres blancos, pero están más arriba que las mujeres negras. Entonces, me pareció pues un dato curioso, ¿no? O sea, interesante de poder entender. Ya lo iremos descubriendo poco a poco. Oye, y bueno, pues para ir cerrando, Cata, cuéntame un poquito, me gustaría que habláramos de esto, que nos tomáramos unos minutos para explicar qué es esto de la mente blanca, ¿no? O sea, siento que de pronto el discurso del blanqueamiento llegó para quedarse un rato, se está evidenciando mucho, se habla mucho de los blancos, de la mente blanca, de los espacios blanqueados, pero de pronto siento que los blancos no lo recibimos tan bien, o sea, digo, yo lo tengo Ujú. clarísimo, pero me incluyo en los blancos, que a veces somos muy irresponsables, y creo que hay mucho rechazo al decir, no me incluyas en el hecho de que porque yo soy blanco me estás catalogando en todo esto. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con esta mente blanca?
¿Qué está pasando? Sí, es complejo porque, mira, me topo con eso, con esos comentarios como en contra, muchas veces porque a veces subo en mis historias como, no, es que los blancos, la gente blanca, etcétera, y parece esta frase homóloga al de no todos los hombres como el no todos los blancos. Y, o Ujú, yo no soy blanco, yo tengo la tez un poquito más oscura, ¿qué pasa conmigo? ujú, Y es como, independiente de eso, es en el fondo tu visión del mundo, eh, de cómo recibes también esa información. O sea, siempre me voy al tema de la historia, de cómo es que estudiamos solamente a personas blancas, eh, inicialmente eran hombres blancos europeos o del norte global en general, y ahora último ya aparecen más figuras femeninas y también la mayoría son mujeres blancas. Esta negación de los aportes de personas negras y de comunidades afrodescendientes, para mí es parte de un blanqueamiento social eh, generalizado. Yo siempre digo que el racismo abarca todas las áreas de la vida, como te mencionaba, en las ciencias biológicas, en ámbito económico, laboral, académico, y para mí eso es el blanqueamiento, el, en el fondo esa perpetuación de la exclusión de las comunidades racializadas y esta idea de que las razas no existen, que sí sabemos a nivel biológico no existen, pero es un constructo social, a nivel social sí, hay sistemas que lo siguen naturalizando. Y por eso es importante para mí hablar de raza, porque es como decir, no, es que la raza no existen, o yo no veo colores, o cosas así. Suena lindo en un mundo de fantasía, pero en la vida real hay que reconocer estas violencias para erradicarlas, porque en la negación está justamente el racismo para mí. Y siento que eso, como que el blanqueamiento es más que un color, es una forma de pensar que parte de ahí, como de esa negación, negación histórica y el no querer ver cómo son las cosas. A mí también me encantaría decir que no hay racismo o no, el racismo no existe. Sería genial, obviamente, pero no por ignorarlo va a desaparecer. claro, y creo que en el blanqueamiento también implícitamente se muestra esta idea que a muchos nos cuesta aceptar, pero que sin duda es como hemos crecido, que es esta superioridad, esta idea de superioridad, ¿no? De hay mejores que otros, y entonces justo el otro día, no me acuerdo en dónde leía, ¿no? Y tal vez voy a decir una cosa que ya ni me acuerdo bien cómo era, pero hablaban del mestizaje, ¿no? Y de cómo la palabra mestizo lo que buscaba era salirte del ser únicamente negro o únicamente indígena, ¿no? Sino de la posibilidad de mi nombre llevar el acercamiento a lo blanco, ¿no? O sea, sí, pero tengo de lo blanco, ¿no? Y me pareció muy fuerte porque creo que al final la mente blanca, justo lo que todo el tiempo busca es segmentarse y hacerse sentir que pertenece a esta élite, ¿no? Sí, de hecho, oh, es que a mí me han dicho tantas cosas, pero justamente yo, como te había dicho, tengo, mi padre es negro, mi mamá es blanca y está esta concepción del mulato, ¿no? Y por mucho tiempo yo era la mulata. Yo nunca me denominé a mí misma como mulata, incluso antes de saber las connotaciones que tenía, pero porque yo, sí, yo sabía, yo veía que tenía la piel más clara que mi papá, pero la piel más oscura que mi mamá, pero yo siempre me sentí una mujer negra, siempre me vi como una niña negra y no me gusta cuando, a ver, puede ser fácil decirlo dentro de las comunidades porque como personas negras podemos autodenominarnos de la forma que nos sea más útil y más reivindicativa posible. Pero, por ejemplo, hablar del mulato y de la mulata
cuando en realidad lo que quiere hacer es de decir, este negro es mejor que este otro, está mal, ¿no? Y eso viene de la época esclavista, de la colonización, el decir, mira, no, esta persona, bueno, este negro es más claro, tiene el pelo menos afro, vale más, ¿no? Y por Ujú, lo tanto le vamos a delegar ciertas tareas porque vale más, si es más linda o es más lindo, así. Y por eso a veces cuando la gente dice como, no, pero es que tú eres una negra linda o tú no eres tan negra, ujú, el hablar de no ser tan negro, y esto eh, lo dijo Liberata, una psicóloga que es africana, con la que estuve hablando en un espacio afrocentrado de España hace como 2 semanas, que ella decía como el decir que no eres tan negro ya dice que en verdad sí eres negro, solamente que la gente está tratando de hacerte sentir mejor o de invalidar también tu discurso, que es lo que a mí me han dicho muchas veces, ay, pero tú que hablas de racismo si tú no eres tan negra. Y es como, ya, pero en verdad, y lo he pensado también, como si me estás diciendo que no soy tan negra es porque igual algo, algo tengo. claro, Y claro. hay gente que lo puede tomar como para, no sé, intentar liberarse de, de su negritud o de su racialización, pero para otras es como una forma de identificarse. Yo nunca, por mucho que tengo mi mamá, que es una mujer blanca y toda mi familia blanca, yo nunca me he sentido mitad blanca, porque yo salgo a la calle y a mí no me leen como una persona blanca, ni siquiera deben pensar que tengo uno de mis padres de raza blanca. Entonces, también tiene mucho que ver cómo te leen socialmente, cómo eres leído socialmente. Y eso, nunca me he sentido tampoco mejor que una persona negra más oscura porque como te digo, yo, o sea, si tú me pones una persona blanca y una persona negra, yo siempre me voy a sentir más identificada con una persona negra, y eso de niña, o sea, como que yo siempre me he visto mucho más reflejada en mi papá que en mi mamá, Claro, y, claro. y no, no tipo de que a quién prefiero más, sino que es como físicamente, yo siempre me vi más en mi padre y en mi familia paterna. Entonces, es un tema, o sea, al final es algo muy personal cómo cada uno lo toma, pero para mí eso no es como un acercamiento a la blanquitud, porque al final, si fuera un poco blanca, no estaría viviendo racismo. Claro, exacto, sí, o sea, y digo, seguramente se viven en diferentes niveles, ¿no? O sea, y posiblemente tendrás más privilegios que gente negra más oscura, ¿no? Creo que Ujú, es normal, como yo tengo más privilegios que gente más gorda que yo. Eh, ujú, Al final es parte de, ¿no? Yo también me acuerdo que cuando saqué el closet, la respuesta de la gente era, pero estás bonita. Y yo, gracias, pero no tiene nada que ver. O sea, como que todo el tiempo se está buscando la forma de separarte, ¿no? Como de, sí. bueno, pero tú eres llenita, bueno, pero tú, o sea, como todo el tiempo la forma de cómo no soy lo que está catalogado como lo peor, y al final de cuentas no se acepta, pero se dice, ¿no? O sea, en el momento en el que yo todo el Ujú, tiempo me quiero separar, pues no aceptaré que tengo pensamientos racistas, pero el solo hecho de buscar separarme habla de mis pensamientos racistas, ¿no? Oye, Cata, pues ahí estoy muy contenta de esta conversación. Cuéntanos un poquito en qué estás, qué sigue, qué planes tienes, dónde te pueden encontrar, qué es lo que quieres hacer, qué es de Cata próximamente. bueno, yo lo que más quiero es como llevar mis ideas y mi activismo a espacios eh, donde se puedan hacer más tangibles, donde se pueda ver un avance, algún resultado, como sentir que realmente estoy haciendo algo al respecto, aunque sé que ya el hablarlo es bastante, pero no sé, creo que lo que me interesa es estar ocupando espacios y usar mi voz y expandirlo también con otras personas, porque siempre en las colectividades ocurre que más que colectividad hay mucho individualismo y en algún punto se puede convertir en quiero ser solo yo, pero para ser solo tú mejor
convierten en influencer, no sé, digo. Y yo lo que quiero es como siempre tener en mente como eso, mi centro, como por qué estoy haciendo estas cosas y siempre recuerdo a mi papá, recuerdo a mi familia, a mis amigos y eso, como que quiero más gente racializada ocupando espacios. Bueno, cuando hablo de racismo siempre pienso en las personas racializadas en general, pero muchas veces hablo de gente negra porque es como de donde yo pertenezco, ¿no? Pero creo que eso, creo que lo que se viene, que en verdad sí se vienen cosas buenas, pero en cuanto a como a oportunidades, y también estoy contenta de eso porque yo creo que si no fuera porque tengo un teléfono con internet, no sé si podría haber avanzado tanto. Y para mí es Claro. súper importante estar así y estar, por ejemplo, ahora mismo teniendo esta conversación contigo porque me parece lindo ser escuchada y poder compartir con gente que quiere aprender y yo también quiero aprender de otras personas también y de otras comunidades. Para mí eso es súper relevante y como ese respeto transversal. Y bueno, ¿en dónde me pueden encontrar? Estoy en realidad siempre en Instagram, donde hago mis posts, ahora hago reels, trato de modernizarme también con Instagram. Y bueno, mi Instagram es @cata.busu. O sea, es busu, pero Lo vamos a sin poner la aquí tilde y para que te busquen. ya, eso. Vale. Y nada, como estoy muy contenta de estar acá, la verdad, y de estas conversaciones. Son muy enriquecedoras para mí. Ay, yo también, Cata. Vamos a dejar aquí tu Instagram para que te puedan buscar y te puedan seguir. Me da mucho gusto haber podido tener la oportunidad de esta conversación y sin duda, espero que así sea, que sea la primera de muchas, ¿no? Yo creo que estos espacios, pues justo lo que se busca es analizar, platicar, entender, reírnos, pero que siempre sea como en pro de la conciencia, de entender lo que nos cuesta trabajo entender. Y yo creo que todavía hay muchos temas de qué hablar y me encantará que puedas acompañarnos en más episodios para seguir hablando de estos temas. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste en este primer encuentro y pues me da mucho gusto ahora conocerte un poquito más y estar más cerquita de lo que ya nos conocíamos. Gracias por todo lo que has compartido hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por el espacio y también por tu contenido. La verdad es que, como te digo, para mí es súper importante aprender de todo el mundo y siempre estoy también en un proceso de aprendizaje yo, o sea, no estoy en estos espacios tampoco como para dar discursos moralistas y de cómo ser Claro. perfecto. Estoy aprendiendo también, pero creo que podemos aportar de manera mutua siempre y estoy muy contenta y también espero que sean muchos más encuentros. Claro que sí, Cata. Pues te agradezco mucho. Mientras me despido de todos ustedes, les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá, que hayan escuchado todo el episodio. Espero que les haya gustado mucho. Déjenos sus comentarios, sus dudas, lo que nos quieran decir, ya sea en el video o en las publicaciones de Instagram. Y pues nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.